Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Amén. Vamos pues a tomar nuestros asientos para pasar a recibir la preciosa semilla incorruptible, todopoderosa de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a enviar a los hijos, a nuestros niños y niñas tan preciosos, y ellos también son edificados y están siendo llenos de esa palabra. Se les enseña también a obedecer la poderosa palabra de Dios. Amén. Daisy, retira esto y esto. Gloria a Dios. Aleluya. Nos hemos reunido para lo mejor. Esto es nuestra edificación y siempre estemos conscientes y alertas espiritualmente, es decir, en nuestro espíritu, que la voluntad del Espíritu de Dios es edificar a los presentes, y Él sabe que conocemos la palabra para traer a manifestación por medio de los dones espirituales, poder, revelación o palabra. Amén. Así que en el espíritu todo es tan real, tan sensible, tan que uno debe estar expectante. Diga conmigo, estoy expectante. Amén. La carta de San Pablo a los Filipenses. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Allí vamos a abrir el Nuevo Testamento. Es una carta apostólica, es una palabra para el cuerpo de Cristo. Históricamente fue para los santos en Filipos. Así que es una carta universal o para todos los santos o todas las congregaciones. Como documento está presentada esta carta en 4 capítulos. Y también tenemos a la vista las secciones, por ejemplo, el saludo, y enseguida encontramos encabezados por sección o por capítulo o párrafo. Vamos a tener una inmersión en este mensaje sin enfocarnos en un solo texto o en un fragmento, sino entre más amplios o abarquemos más fragmentos o la totalidad de la carta, que debería ser que la leamos aquí. Es como leer el documento que hemos recibido. Vamos a conocer grandes cosas que el Espíritu de Dios está hablando. Y de hecho, de inmediato tenemos el punto central. Mire en el capítulo 1, versículo 1. Allí vamos a comenzar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. Primera expresión para referirse al cuerpo de Cristo santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Tenemos la primera palabra, santos, y es la totalidad, a todos los santos. Diga conmigo, santos.
junto con los obispos, ahí está otra palabra, y diáconos, tercera palabra. Y me llamó mucho la atención que en particular en esta carta tenemos la mención de obispos y diáconos. Y revisé si las demás, eh, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, a ver si se hacía mención de obispos y diáconos y se omite. Y entonces vi que hay algo interesante, algo que despierta el interés de los santos, nosotros, hoy, ahora en este tiempo, respecto a ellos, cómo estaban organizados o establecidos ya como una unidad local o cuerpo local de creyentes. Vamos a tomar esas tres palabras: santos, obispos y diáconos. Enseguida debemos ver otras versiones de la Escritura para encontrar un mensaje más claro. Vamos a varias versiones, por favor. Dice Pablo y Timoteo, que es quien escribe, y Timoteo está con Pablo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos que están en Filipos, allí dice obispos y diáconos. Santos en Cristo Jesús que se hallan con los obispos y diáconos. Continuamos leyendo. Santos o episcopos y diáconos. A ver, obispos y sus diáconos. Con sus obispos, o sea, los santos, con sus obispos y sus diáconos. ¿Sabe? Nosotros como iglesia, Perdón y Amistad, recibimos esta carta para ponerla como un espejo. A ver, está diciendo el mensaje que ellos eran santos, todos, y eran todos. Pero entre ellos había, algunos eran obispos y algunos eran diáconos. Entonces viene la relación y nosotros cómo estamos estructurados. Y hemos dejado por mucho tiempo esa parte de prestar atención a las cartas apostólicas cuando se mencionan estas palabras o se menciona la estructura interna de una iglesia. ¿Quién escucha una vez a la semana o una vez al mes acerca de obispos y acerca de diáconos o acerca de santos? Y no quiero pasar por alto esta apertura en esta carta. La primera cuestión que expreso es quiénes son los santos, quiénes son los obispos y quiénes son los diáconos y dónde están. Y luego la segunda pasada que hago es, ¿vinieron hoy o se quedaron en casa? ¿Ven cómo se va desdoblando dada una palabra y su expresión, qué significa? Y me llama la atención, pues, las dos palabras, obispos y diáconos, cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Y hagámonos preguntas serias y preguntas con toda libertad. Por ejemplo, los santos, ¿por qué se les llama santos? Luego, en el versículo 2 dice, gracia y paz reciban ustedes. A partir de que se hace mención de que es una iglesia la destinataria del mensaje en un documento, pero en esa iglesia todos son santos, pero algunos son obispos y algunos son diáconos, pero todos son santos. Entonces,
Si nos adentramos en la carta, y lo vamos a hacer, cualquier parte, cualquier segmento, conforme el autor, el apóstol Pablo, vaya desarrollando su temática o su discurso, impactará a los santos, a los obispos y a los diáconos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es muy importante. De eso se trata, que nos demos cuenta de que todo el mensaje es para obispos, diáconos y santos. Todos son santos, algunos son obispos y algunos son diáconos. Y bueno, es muy sencillo el asunto y lo puedo poner en mis propias palabras porque soy parte de ellos. Por ejemplo, un santo hace preguntas sobre un obispo y un diácono. Y un obispo hace preguntas sobre santos y diáconos. Y un diácono hace preguntas sobre santos y obispos. Entonces, todos tenemos situaciones en donde hacemos planteamientos o preguntas para conocer las funciones que nos corresponden porque estamos relacionados dentro del mismo cuerpo. Y eso es muy interesante, eso es muy importante. ¿Y quién más que nosotros y hoy y en esta carta conocer eso de ser llamados santos? Bueno, ¿quién nos santificó? Ya tenemos un punto en específico. Santos, sí, pero ¿quién nos santificó? El versículo 2 habla del Padre y del Señor Jesucristo. Nos santificó el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Bueno, ¿y quién llamó a que fuera un supervisor del rebaño con funciones de maestro y de pastor? Para que sea un oficial, eso es un obispo, y un diácono, es un servidor que también tiene responsabilidades, está identificado como diácono. Allí, cada uno está consciente de su función. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están directamente involucrados con los miembros del cuerpo de Cristo en las tres palabras: ser santos o santos, ser obispos u obispos y ser diáconos. Ahí están involucrados directamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 12. Por lo general, ustedes van a escuchar solamente la palabra pastor. Pastor Saúl, Pastor Saúl, Pastor Saúl. Pero yo también tengo mis expectativas de usted. Si tengo un rebañito de ovejitas, y si veo una buena película del pastor David, el rey David cuando era pastor, ¿sabe qué? Yo veo allí que el director de la película tuvo que investigar los tiempos antiguos y la vida del pastor es acercarse a las ovejas y las ovejas acercarse al pastor. Entonces, cuando usted escucha la palabra santo, ¿cómo la va usted a disfrutar? Cuando usted escucha la palabra obispo, ¿cómo la va a disfrutar? Porque estamos en relación y en comunión. Entonces, esta carta a los filipenses es básica, es fundamental para las funciones de los santificados y de las relaciones de cohesión, integración y mantenimiento de la vida espiritual del rebaño. Amén. Vean el capítulo 2, versículo
12. Por tanto, amados míos, recuerde, son los santos, los obispos y los diáconos, ya que siempre han obedecido. ¿Quiénes han obedecido? Los santos, los obispos y los diáconos. No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿A quiénes les habla? Por eso les traigo el punto que les consolidé y les dije, esto es la identificación de los destinatarios. ¿A quiénes les dice ocúpense? A los santos, obispos y diáconos. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes. Volvemos a pausar en el aspecto de que vamos a ver si Dios produce nomás en algunos. No, en todos los destinatarios Dios produce. En los obispos, en los diáconos y en los santos. Dios produce en todos. Lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Háganlo todos sin murmuraciones ni peleas. ¿Ese mensaje para quién es? Para los obispos, para los diáconos, para los santos. ¿Ven cómo cuando nos damos cuenta quiénes son los destinatarios reales y están allí explícitamente identificados? Nada de que se entiende que es para la... No se entiende. Allí dice para quién es. Pues un buen lector sabe que debe entender las instrucciones e identificarse por sus funciones. ¿Quién es él en la carta? Soy un santo, puedo estar en el obispado o en el diaconado, pero soy un santo. Entonces, estas instrucciones son generales. Háganlo todos sin murmuraciones, que es entre ustedes, ni peleas entre ustedes. Yo les animo a incorporar esta palabra a partir de hoy para que sea gobierno y su espíritu ya tenga material vivo, verdadero, y no andemos con un titubeo, que más que titubeo es una ignorancia, no haciéndole caso a algo. Entre nosotros la comunión es muy valiosa. El reunirnos, el hablarnos, el saludarnos, el hacernos preguntas. Entre más conocimiento tengamos de la palabra, será más abierto nuestro diálogo, ¿verdad? No estaremos a expensas de que yo nomás digo la palabra obispo o ujier o diácono o ayudante o pastor, pero no sé lo que es. Esta carta a los filipenses es fundamental. Y miren las instrucciones. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Miren cómo a toda la congregación, Pablo, por el Espíritu de Dios, les dice que la vida de ellos es la vida de una familia y los llama hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Siempre cuando se usa la palabra generación es para mencionar a los nacidos en una generación o en un tiempo, y todos pertenecen a esa época. Bueno, la iglesia en un lugar es una iglesia local. Todos ellos son llamados de la misma
época de los hijos de Dios frente a una generación maligna y perversa, que ya no son hijos de Dios, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. Vean esa expresión, aférrense a la palabra de vida. Vean cómo sean santos, obispos o diáconos, no se les está dando la noticia de que son ahora una nueva religión parecida a otra religión, o que son una jerarquía, o que son una estructura. No, 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 no. Todos deben aferrarse a la palabra, todos parejos, todos. Todos, y la expresión aferrarse es con todo el corazón, como algo que tu vida depende de ello, a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Miren, Pablo primero les presenta la esencia de la fe misma por la cual van a vivir, es la palabra de vida. Vean esa expresión, la palabra de vida. Esas expresiones valen mucho porque son expresiones para ponerlas en un comparativo. No es nomás decir amén. No, 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 no. A ver, si dices amén, pero ¿a qué palabra dices amén? ¿Está en ti? ¿La estás viviendo? ¿Estás aferrado a eso? Entonces, un verdadero amén quiere decir que está viviendo una palabra. Es su amén o su así sea. Y aquí pues tenemos la palabra de vida. Pasamos a otro punto. El capítulo 3. Aleluya. Vean esta expresión del apóstol Pablo, versículo 1. Por lo demás, hermanos, santos, obispos y diáconos, gócense en el Señor. ¿Ven? Es correcto comparar estas expresiones con las que son de uso entre nosotros. Por ejemplo, gócense en el culto. O sea, vamos a comparar. Si se gozan en el culto porque les gustó, pero no se están gozando en el Señor, eso no. La expresión no dice gócense en el culto, la expresión dice gócense en el Señor. Entonces, vámonos por la línea escritural, porque eso es mayor y eso es la indicación a todos los santos, obispos y diáconos. Gócense en el Señor. Dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Aleluya. Vean cómo a la escritura, y cuando es una doble amonestación o una doble repetición o una repetición extra, el resultado es, esto es mejor. Esto va a consolidar tu fe o tu firmeza en la fe. Porque miren, versículo 2, tengan cuidado, ¿quiénes? Los santos, los obispos y los diáconos. Tengan cuidado de los perros.
Son expresiones que la comparación es perro. ¿Cuál es la idea? Perro. Porque ya entonces sabemos cómo es un perro y son de los perros. ¿Qué tenemos? Dos cosas: ladran y muerden. Entonces tengan cuidado de ladran y muerden, de fulano tipo perro ladra y muerde. Y luego cuídense de ¿quiénes? Los malos obreros, pero cuídense. ¿A quién le hablan? A los santos, a los obispos y a los diáconos. Miren, estas expresiones son muy interesantes porque yo no puedo vivir bajo una idea muy particular, pudiéndola haber creado yo mismo. Yo me cuido solo. Esa ni se la crea. Usted necesita el cuidado del cuerpo. Todo el cuerpo puede cuidar a un miembro y un miembro puede cuidar a todo el cuerpo. Es una cohesión tan inteligente como lo es su cuerpo humano. Los obispos, los diáconos y los santos forman el cordón de 3 dobleces para que eso permanezca. Por eso vemos la triada: obispos, diáconos o santos o cualquier orden. Siempre en el Nuevo Testamento ya tenemos esa triada o tripleta o trillizos o triples. Es un patrón espiritual en el reino, establecido en las iglesias o manifestado en las iglesias, en las congregaciones. Por ello estas palabras se puede hablar así porque están consolidados. Los santos, los obispos y los diáconos, cuídense de. Y también hay una tripleta o triada de gente perversa: los perros, los malos obreros y los que mutilan el cuerpo. ¿Ven que son 3 otra vez? ¿A poco este es un peligro real? Ajá. Tan real como lo estás oyendo o leyendo o imaginándolo. Cuídense de. Esta palabra cuidar es en un sentido laboral, es decir, responsabilízate y únanse en ese mismo bloque o responsabilidad. Y entonces esto es una responsabilidad común o un frente común. Todos cuídense de los perros o los malos obreros y los que mutilan o desmembran el cuerpo. Eso es quitarle miembros al cuerpo. Eso quiere decir que un buen santo, un buen obispo, un buen diácono tiene esta sana doctrina. Se cuida y cuida a los demás y pertenece a los que se cuidan y cuidan a los demás, de los perros, de los malos obreros y de los que le quitan miembros al cuerpo. Tenemos que ser muy serios en este entendido, porque las iglesias no son lugares de que alguien entra y sale como si fuera su casa y no. Es un cuerpo. Está prohibido quitarle miembros a un cuerpo. Y está prohibido tener darle lugar a las mordidas de un perro, ¿verdad?
¿Sabes por qué? A muchos les ha mordido un perro. ¿Ustedes creen que un perro puede mordernos por internet o por wifi? No, porque hubo mucha cercanía con un perro. Entonces, son momentos de descuido. La iglesia es el lugar más seguro para el miembro, siempre y cuando sea un cuerpo, la iglesia. ¿Entendemos esa idea? Por ello, el cuerpo, en otra carta del apóstol Pablo lo explica, las cartas a los Corintios. Entonces, este texto es muy importante porque es un sonido de alarma. Donde escuches ladridos, échale piedras. Hay perros y no te acerques a los perros. Cuídense de los malos obreros, obreros falsos o fraudulentos o espías hay frases que los desenmascaran, los infiltrados en la obra. ¿Ven? Esta información, ¿a quién le es relevante? ¿A quién le va a ser útil? A los santos, a los obispos, a los diáconos. Y el pueblo dice, amén, aleluya. Entonces, entramos al capítulo 4. Y aquí hay ya es la ruta final, es el último capítulo, y el apóstol Pablo reconoció a esta iglesia la llamó como la única que. Así que en este capítulo vamos a ver expresiones del apóstol Pablo donde les dice la actitud hermosa, el corazón de ellos. Vamos a leer esas palabras. Versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, santos, obispos y diáconos, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados santos, amados obispos, amados diáconos. ¿Ves cómo la palabra obispo o la palabra diácono, junto con la palabra santos, y estarla yo repitiendo una y otra vez, te quita un concepto tradicional, religioso, que mucho antes las tenías entendidas como fuera de contexto bíblico? Pero cuando ves que en el cuerpo de Cristo hay santos, que son todos, pero algunos son obispos y algunos son diáconos, y no pueden ser lo que son de forma aislada. Son porque existen los tres y se mencionan los tres. Así está la disposición de quien es la cabeza para su cuerpo. Es decir, no hay santo que no tenga comunión con un pastor. Si usted se encuentra a un santo o santa que no tiene pastor, ni le crea. Porque los santos tienen comunión directa y alguien es obispo y diácono de ellos. Es un asunto de incorporación, de ser un cuerpo, de ser un cuerpo. Amén. Por eso esta carta es un instrumento fundamental, es un mensaje claro y para una iglesia que ganó prestigio a nivel de entre muchas iglesias. Vean el capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Dos
santos o santa y santo o santa y santa, pero pertenecen al cuerpo local. Y sabe, aquí, sin el apóstol Pablo decir, pues el argumento de una o el argumento del otro, de la otra es este. No, Pablo directamente fue, ¡pum!, pónganse de acuerdo. Parece como un inserto allí, como si el apóstol Pablo se hubiera acordado. Este asunto que me trajeron de Bode y Sintique, pónganse de acuerdo, y pasó al siguiente punto. Ahora veamos aquí, es que toda esta parte del 1 al 9 es excelente. La parte pensante es muy importante, la parte pensante de la iglesia. Cuando dice en el versículo 8, por lo demás, hermanos, ¿quiénes? Santos, obispos y diáconos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno. Esto de pensar va a corregir patrones de error, inclusive de malas acciones o de malas conductas. Por eso pensar correctamente va a traer sanidad. Y esto se dijo a esta iglesia en particular. Pablo quiere establecer a esta iglesia que brille, que sea un trofeo, que sea de mucho prestigio, de ejemplo a las demás. Versículo 10, grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes, santos, obispos y diáconos. Ahora, reanudado quiere decir revivir, o también la idea es hacerse cargo de. Entonces, aquí es un escenario interesante porque para hacerse cargo de Pablo es hacerse cargo de sus gastos, peticiones, ruegos, favores que pide, finanzas, etcétera. Entonces, se tienen que poner de acuerdo los santos, los obispos y los diáconos. ¿Ves? Que he mantenido ese patrón para que entendamos más claramente toda la carta. Quiere decir que tratándose de dar y recibir, tú y yo tenemos que estar de acuerdo. Tú y yo tenemos que estar de acuerdo. No me pongo de acuerdo con perros, no me pongo de acuerdo con falsos obreros, no me pongo de acuerdo con mutiladores del cuerpo. Me pongo de acuerdo con santos, con obispos y con diáconos, que somos nosotros. Entonces, cuando Pablo va a decir ustedes, tenemos que recordar quiénes son los destinatarios originales, los recipientes de este mensaje escrito. Ustedes todos han reanudado su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento. Este es el punto objetivo. No, el asunto no es tener escasez, sino el asunto es estar contento, aprender a estar contento en cualquier situación. Aquí es prestarle atención los santos, los obispos y los diáconos a un hombre y un ministerio. La persona que les escribe, Pablo, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener
hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo, los santos, los obispos y los diáconos, en mi tribulación. Cuando Pablo menciona, y fue muy amplio en decir abundancia, limitaciones, escasez, hambre, etcétera, no significó aquello interrupción alguna de la predicación del Evangelio. Eso no significa interrumpir el oficio o interrumpir el ministerio. Son situaciones temporales que en un lugar pueden estar presentes. Y Pablo entró a eso, pero salió de eso también. Entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo. Hicieron bien en participar conmigo. Esto es un mensaje para todas las iglesias a nivel global. Hicieron bien en participar en mi tribulación o conmigo, para que toda célula, casa, congregación, iglesia sepa qué es hacer un bien. Y aquí el apóstol Pablo los elogia. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, santos, obispos y diáconos, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Aquí es muy interesante encontrar dos verbos abiertos e interconectados o codependientes. Es decir, uno existe en función del otro. Existe dar porque existe recibir y existe recibir porque existe dar y están presentes. Son canales. Es interesante ver eso. Es decir, usted no puede decir, nomás vengo a dar, y el verbo recibir, ¿a quién se lo dio? ¿Dónde lo dejó? No, agárrelo también. Tampoco puede decir, nomás vengo a recibir, y el verbo dar, ¿por qué no lo quiere? Por eso aparecen juntos, funcionan juntos, digan conmigo, funcionan juntos, porque es un solo cuerpo dar y recibir. No vivan con medias verdades. Como hay mucho de eso, cortan las frases y soy bueno para detectar cuando alguien está diciendo una verdad a medias. Tienen que decir toda la frase completa. Dar y recibir. Dar y recibir. Cuando usted venga a congregarse, no nomás diga vengo a dar. Tiene que decir vengo a dar y recibir. Vamos a decirlo, vengo a dar y recibir. Entonces, no participen de la mala fama de las medias verdades de la gente que nomás dice que uno viene a dar. No, uno viene a dar y recibir. Entonces, ven, esta iglesia se puso de acuerdo. Aleluya. Y entonces el Señor en el versículo 18 habla sobre el olor. En el espíritu las acciones huelen, tienen un aroma y nomás hay de una sola
calidad. La calidad se llama olor fragante. Fragante. Esa es la calidad de aceptable. Si es menos que eso, déjame decirte que puedes estar seguro de que no te la aceptaron. Si es menos que eso. Porque Dios participa en el dar y el recibir. En el dar y el recibir. Ahí está. Fíjense bien, vamos a usar los verbos y poner las personas. La iglesia de Filipos da, Pablo recibe, Dios huele. ¿Qué les parece? Así, vean el panorama, vean la secuencia. La iglesia de Filipos da, Pablo recibe, Dios huele. ¿Cuál persona es la que les llama la atención como que se acercó mucho? El que huele se va a acercar mucho. ¿Cuántos de ustedes cuando les sirven un plato de comida, agachan la cabeza, le pegan la nariz a los frijoles, que yo cuando los veo dije, ¿qué va a hacer? Para olerlos. Así es Dios. Toda operación Él la huele. Toda operación de dar y recibir Él la huele. Y Él tiene desarrollado un olfato que cuando Él dice esto tiene calidad aceptable, entonces dice, mi Dios suplirá todo lo que les falte, porque ese es el único aroma que despierta al dador, al que suple. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué esa alabanza? Porque estamos descubriendo que Él tiene un olfato tan sensible que uno participa de su gloria en el dar y en recibir. Amén. Tengan eso presente, santos, obispo y diáconos. Filipenses da, Pablo recibe, Dios huele. Y el que da y el que recibe, vean al que huele. Y si el que huele se puso contento, pulgar arriba. Porque las cosas se determinan, la calidad por el olfato. Amén. Hay ese tema del olfato, lo debo investigar más, pero cuando uno entra a los perfumes, es una industria muy exquisita. Amén. Que está en la escritura también, todo lo que son ungüentos, perfumes. Él dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué? Para que huelas. Se trata de aceites, aromas. Amén. Yo sé que a las hermanas les gusta todo ese mundo de los olores, a los varones, limonazo y ya. Pero Dios tiene un sentido del olfato que le ayuda a determinar la calidad de algo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Diga conmigo, a Dios sea la gloria. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Santos, obispos y diáconos, digan conmigo, amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu santa palabra que hablaste hoy a la iglesia
nos llamamos perdón y amistad, tenemos nuestro domicilio particular, mas esta palabra es universal para todas las congregaciones, las casas, los cuerpos locales. Hoy decimos que hemos recibido esta palabra que nos da pautas, lineamientos, nos une, nos nutre interiormente, nos identifica que tenemos esa vida que tiene el cuerpo y que somos un cuerpo compuesto de muchos miembros. Señor, hoy vamos a participar como lo hicieron ellos, con la misma gracia, con la misma generosidad, y también nos ponemos de acuerdo con la palabra. La palabra es la que nos llama. Nosotros respondemos, haya en este lugar ese aroma que te agrada, en el nombre poderoso de Jesús. Digan conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, dar y recibir. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dar y recibir. Y aquí podemos con toda autoridad declarar recibidos, recibidas las dádivas. Y deje que el Señor huela. Aleluya. Deje que el Señor se deleite. Amén. Deje que el Señor olfatee. Aleluya. Y encuentre olor fragante. Amén. Gloria a Dios por siempre. Wow, qué cuadro tan descriptivo y explícito. Amén. Gracias al Señor. Él tiene activo su olfato. Y en esta carta lo estamos identificando y sabemos que Él pone literalmente su nariz en donde nosotros ponemos nuestra mano. Amén. Aleluya. Diga conmigo, vamos a decir esta promesa porque es para nosotros. Vamos a decirlo. Mi Dios pues suplirá todo lo que he escrito que requiero, sea vender, sea comprar, sea completar, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Señor, ahora levanto mi mano y mi voz para declarar que tu casa se retira en paz a sus casas y que han bendecido tu casa para que tú correspondas conforme a tu palabra sobre sus casas. Yo declaro que tú eres Dios que guarda los cerrojos de sus puertas y bendices a sus hijos e hijas dentro de sus muros. Que haya mucha paz en sus tiendas. Y tú eres el Dios que quitas toda plaga, de sus moradas, y aún sus camas son agradables. No son camas de dolor ni de inflamación, en el nombre de Jesús. Así está declarada esa bendición y es oída y recibida en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos despedidos y podemos irnos en